está escuchando por una cuenta en internet, una cuenta de Anonymous. Hay mucho tacto al momento de modular, las 40 le modulan el Caipira, igual ya lo paso a especial de todo. ¿Nos confirma cuánto tiempo para que llegue la munición al spot? 58. Gracias a mi Dios y a la labor de todos nosotros, muy bien, en mayor novedad, que la mayoría se fue, el apoyo aéreo colaboró, necesitamos esa municional para sostener acá lo que ordenen. Venga, central, me dicen que allá no han autorizado todavía los de Garma, ¿qué pasa? Intentemos Varios de cuadras, a ver si de pronto ya los terminamos de espantar. Mi verde 11 de PMU. Mi verde 11 que llevaba una tanqueta pero no pudo aterrizar. Ya hay una reacción acá que ya no tiene munición. Llamo allá y uno está pagando. Ni siquiera han autorizado los de Garma la entrega de la munición. Ayúdenme con eso, aceleremos eso porque donde se forme otra vez acá vamos a tener. Yo creo que eso nos ayudó mucho, gracias a Dios. Porque la munición no ha llegado, mi coronel. Ya hay una sección se quedó sin munición. Pero gracias a Dios hay un aguacero fuerte acá, mi coronel. Lo que le informé ahí por 21 nada Hola, más. ¿qué tal amigos? Soy Alex y hoy vamos a hablar de la estrategia del gobierno colombiano para disipar el paro nacional y el apoyo de Anonymous sobre esta situación. Bueno, y no me voy a extender aquí sobre qué es Anonymous, solo debemos tener claro que son un grupo de ciberactivistas o hackers que van mucho más allá que cualquier otro activista, pues ellos logran a través de conocimientos informáticos penetrar las bases de datos de muchas entidades gubernamentales de cualquier parte del mundo. De hecho existen muchos secretos que eran escondidos y o clasificados por los gobiernos que Anonymous ha develado, y también han apoyado la estrategia lanzada por Wikileaks de Julian Assange, quien fue un excontratista de los servicios de inteligencia estadounidense, y por ejemplo revelaron que sectores políticos estadounidenses, por ejemplo los republicanos y demócratas en Estados Unidos, que son los partidos más fuertes que existen allá, tenían relaciones directas con la desaparición y o también violación de derechos humanos. Entonces vamos a explicar en este video cómo la acción de Anonymous ha podido desenredar la estrategia estatal para acabar con el paro de raíz usando los medios de información, tanto tradicionales como los medios actuales, que son las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, principalmente Twitter, que es un medio donde se permite publicar sin tanta censura como en los dos anteriores. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué carajos tendrá que ver esa gente que se pone una máscara de venganza con el paro actual o incluso con el gobierno colombiano? Debemos tener en cuenta que hace unas semanas atrás el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicaba un tuit bastante extraño que contenía para algunos un mensaje encriptado, donde él daba unas recomendaciones al gobierno a través de este tuit de cómo continuar y actuar frente, según él, a los manifestantes o vándalos o terroristas vandálicos, los cuales estaban generando daños a la infraestructura nacional, a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y cabe resaltar que él, en su último punto de este tweet, da un mensaje muy importante que mucha gente quedó confundida, y es cuando habla de disipar la revolución molecular disipada o contrarrestar la revolución molecular disipada, y todo el mundo quedó como, ¿qué tiene que ver esta mención o este tipo de palabras o juego de palabras? Que carajos tendrán que ver con lo que está pasando actualmente? Y lo que no sabíamos, queridos amigos, es que esta frase o este juego de palabras, revolución molecular disipada, es una teoría bastante tenebrosa, que es una estrategia de manipulación de masas
y por el cual el gobierno, ya viéndose obviamente ahogado y hostigado porque la gente está consciente de todo lo que está pasando, busca desestabilizar la unión del pueblo, generando nuevos enemigos o nuevos modelos de enemigos basados en una formación teórica neonazi. Y vamos a profundizar con este tema. Entonces, la revolución molecular disipada no es más que un tecnicismo aplicado de Álvaro Uribe frente a un planteamiento filosófico e ideológico de un señor chileno llamado Alexis López, quien es conocido por la formación de esta teoría y por tener una ideología política de origen neonazi, o es neonazista, nacionalsocialista, que era la ideología política de Adolf Hitler adoptada en la Alemania nazi. Este señor neonazi chileno además tiene mucha plata, porque en Chile su familia o allegados directos a su familia recibían obviamente ciertas condiciones especiales en la dictadura de Augusto Pinochet, diciendo que era un gran demócrata. Este señor tiene fotos públicas con el uniforme y la esvástica nazi, y él dice que la revolución molecular disipada son estrategias de revolución en las cuales ya no se utilizan grandes grupos armados, por ejemplo las FARC o las extintas FARC. Ya no se utilizan grandes grupos armados o no se reúnen en ciertas zonas del país con uniformes, armamento y una bandera, sino que ya la revolución se lleva a nivel molecular, es decir, más pequeña, en pequeños grupos insurgentes que salen a formar el anarquismo o el caos en el territorio. Entonces este señor lleva o iguala la protesta social legítima de todos los colombianos inconformes, los lleva a decir que son terroristas que quieren la anarquía, y obviamente el vandalismo es su forma de conseguir ese anarquismo, que realmente no tiene ninguna lógica, porque al existir el anarquismo no hay ninguna forma de gobierno sólida, ninguna forma de estado sólido, y es lo que obviamente este grupo social o los grupos sociales que nos vemos involucrados en las protestas queremos, es que la situación del país cambie y que haya una institucionalidad correcta de acuerdo a los principios descritos en la Constitución de Colombia como un Estado social de derecho, es decir, que el Estado le sirve a sus nacionales o a los nacidos en Colombia, no al revés, que cambió con la reforma constitucional o la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Entonces este señor ideólogo nazi se dirige a Colombia e imparte clases a altos mandos militares en la Universidad Nueva Granada o la Universidad Militar aquí en Bogotá. Vemos que es una contradicción a lo que dicen los uribistas de pura cepa, que es que los niños en las escuelas adoctrinan a los estudiantes a ser de extrema izquierda, cuando realmente los adoctrinados son las Fuerzas Armadas y los gobiernos de derecha, que donde en todo lado ven protesta, incitan a informar o a mal informar a través de los medios de comunicación tradicionales que las gentes o las personas que se manifiestan, los grupos sociales, son terroristas, son anarquistas y buscan ser insurgentes para llegar con el poder, ya no con las antiguas formas de lucha de las guerrillas, sino a través de las protestas que son ilegítimas, pero que sabemos nosotros que son un derecho constitucional y un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Entonces, ¿de dónde nace esto? Esto no es más que la forma del desespero del Estado colombiano, de la representación del Estado a través de Iván Duque y Uribe, de perseguir perpetrándose con el poder, generando nuevos enemigos, que seríamos el pueblo contra el pueblo, el uso desmedido de la fuerza pública, incluso la infiltración de la policía o la fuerza pública en las marchas vestidos de civil, que es lo que ya estamos viendo en toda la evidencia. ¿Qué pasa ahora? Dentro de esas nuevas luchas o nuevos modelos de control que quiere implementar el Estado está la coartación de la libertad de expresión, haciéndola ver que es un acto de insurrección. Entonces las personas que graban
los actos que comete o el abuso policial pueden ser detenidas ilegalmente. Vemos que por lo menos la policía se lleva gente en motos y no en patrullas, detenciones arbitrarias, abuso de poder, abuso de autoridad, abuso de la fuerza, abusos sexuales, y todo eso se legitima en el discurso. Vemos en este caso del ministro de Defensa Diego Molano diciendo que las guerrillas o las disidencias están infiltradas dentro de la marcha para generar el caos y la anarquía, cuando sabemos que los grupos sociales que hemos salido a manifestarnos es porque estamos inconformes con este gobierno. Las estrategias de manipulación mediática a través de los medios tradicionales que ya conocemos en Colombia tienen como fin generar en la gente que no sale o que tiene, digamos, no tiene el conocimiento o no se empapa de la situación actual del país o de ciertos grupos sociales, tienen como objetivo sembrar ese terror psicológico, sembrar la paranoia, que ese es su objetivo, sembrar paranoia, porque este postulado filosófico está orientado en la paranoia de la toma del poder, y decir que la gente que está en casa o que está en su negocio vea a los protestantes como un enemigo. Para esto, la fuerza pública debe disfrazarse de manifestantes y generar el caos, generar los daños a los bienes públicos, saquear los almacenes, robarse los carros, quemar los sistemas de transporte público. Y esa es la estrategia para hacer ver a los grupos sociales como terroristas. Entonces, continuando con esta línea, vemos la importancia del conocimiento de todos los grupos sociales. Quien genera esta teoría es Félix Guattari, quien fue un filósofo psicoanalista de origen francés, quien escribió el libro La Revolución Molecular. Él no especificaba obviamente esto. Este señor neonazi Alexis López transgiversa el texto de Guattari y genera unas ideas paranoicas en las cuales se debe contrarrestar los supuestos mecanismos de revolución. Pero Guattari, en su libro La Revolución Molecular, lo que indica es que los pequeños grupos sociales pueden llegar a generar una revolución molecular. Molecular significa de moléculas pequeño, que lleve al éxito de estos grupos sociales. Por ejemplo, las comunidades vulnerables como la LGBTI. Si nos damos en cuenta, el Centro Democrático y los partidos de derecha, especialmente Uribe, le dicen a la comunidad LGBTI no heterosexuales, desconociendo el derecho que se han ganado a ser comunidad especial LGBTI. Especial es decir, que están separadas, que están unidas, que están bajo unos criterios y unos parámetros que definen ser una comunidad reconocible, aceptable y respetable. Obviamente la comunidad LGBTI alrededor del mundo ha luchado para que se disminuyan los abusos de autoridad, las violaciones, los asesinatos, las estigmatizaciones, y sean reconocidos dentro de lo que construyen como ideología de género. Entonces esa sería una pequeña revolución, que era lo que hablaba Guattari en su texto de La Revolución Molecular. Los grupos feministas, el decir mi cuerpo, mi decisión, y la mujer decidir sobre su cuerpo, su rol social y determinar lo que desea y lo que quiere, en contravía de los principios conservadores de que la mujer debe estar en la casa barriendo, ser la dama de atención de su marido. Esta es una forma de revolución molecular, cuando este grupo colectivo de mujeres se une a decir mi cuerpo, mi decisión, y yo ejerzo mi rol social como lo quiero. A eso se refería Guattari con revolución molecular. Más esto, señor, utiliza este texto, transgiversa a través de la paranoia, genera unos conceptos totalmente erróneos de revolución y especifica que el Estado debe detener estas revoluciones moleculares disipadas. Y es lo que vemos en el tuit de Uribe, que borró obviamente Twitter, cuando él da la orden prácticamente que las Fuerzas Armadas salgan a la calle con su armamento completo y disparen a matar para defender la propiedad particular y defender la vida de los ataques del terrorismo vandálico. Y es el uso de estas palabras lo que genera el conflicto entre la base colombiana de quienes protestamos y de quienes dicen no a la protesta por el terrorismo vandálico, que es cuando cae. Entonces la gente cae en estos conceptos arcaicos y manipuladores como el castrochavismo, que vimos que si no votábamos por Duque generaron un imaginario social
totalmente falso, que realmente se vuelve realidad con la actuación de Duque y su narcogobierno. Vemos que sacan otros conceptos como el neochavismo, que lo origina también Uribe, cuando la Corte Suprema decide imputarlo por manipulación de testigos. Él dice que es una estrategia del neochavismo para inhabilitarlo políticamente y encarcelarlo. Y vemos cuando María Fernanda Cabal, en la situación política boliviana que llevó al exilio de Evo Morales en ese tiempo, salió diciendo el término del Foro de Sao Paulo, que era una agrupación de izquierda originada en Brasil para desestabilizar los gobiernos democráticos en Latinoamérica. Vemos que todo esto son obviamente mentiras y estrategias ideológicas para mantener a la base poblacional controlada a través también de los medios de información tradicionales. Con el impacto que ha tenido las redes sociales como Twitter e Instagram principalmente, donde los jóvenes y las personas que salen a marchar han manifestado su descontento con el gobierno y se ha evidenciado el abuso policial ordenado desde los altos mandos del Estado, este gobierno ha querido coartar la libertad de publicación y el acceso a estas redes de información no tradicionales, ¿sí? o no oficiales, a través de los medios de comunicación. Incluso hubo una periodista que decía que debían cortar el internet en Cali, y efectivamente las redes de internet en Siloé y en Cali fueron cortadas o fueron inhabilitadas para que la gente no se comunicara o no se vieran los videos. Y ahí es cuando entramos al papel de el ciberactivismo y del hackeo que hizo Anonymous, una red global de hackers a favor del pueblo, donde mostraron cómo el Estado colombiano, penetrando sus bases de datos, tienen por orden los oficiales o altos mandos del ejército y de la policía de atacar al pueblo con fuerza letal. Incluso hay un comunicado de la policía que dice que en ningún momento su base de datos fue penetrada, pero Anonymous desmiente con los audios que mostraremos de los policías hablando acerca del tema y de cómo se utilizarían armas para fuerza letal o para matar a personas. En este caso, el activismo de Anonymous también ha mostrado la hipocresía de los gobernantes o exgobernantes de este país. Por ejemplo, Andrés Pastrana, quien está implícito en un posible acto de pedofilia en asociación con un ex pedófilo que ya ha muerto o está fallecido, el señor Jeffrey Epstein, quien era un prominente abogado en Estados Unidos, en Palm Beach, Estados Unidos específicamente, un tipo que tenía una isla en Bahamas de él, que invitaba a personalidades importantes del mundo de la política y famosos para violar niños masivamente en esta isla, para violación masiva de niños menores obviamente de edad. Y en esto Anonymous infiltra información de cuando Andrés Pastrana durante su gobierno visitaba esta isla, presuntamente para cometer actos sexuales abusivos con menores de edad. Y esto contrasta también con la cifra de desaparecidos, niños menores de edad desaparecidos anualmente en Colombia, que supera 1.200 niños desaparecidos entre los 2 hasta los 17 años de edad. Y entendemos que estas situaciones no son aisladas. Estos gobiernos son corruptos, son cochinos, son agresivos, son represivos y tienen poca empatía con la dignidad humana de las clases menos favorecidas. Si analizamos el caso de la niña Sara Sofía, quien lleva más de 6 meses, prácticamente 4 o 5 meses desaparecida, donde no se ha encontrado nada, Medicina Legal especifica en sus informes que las horas clave son las primeras 72 horas. Las fuerzas de investigación del Estado vinieron a buscarla prácticamente después de un mes de desaparecida. Entonces, si hay relación, Anonymous como una red de activismo y de hackers está sacando a la luz toda la pudredumbre que existe dentro de estos políticos tradicionales que ahora quieren venderse como alternativos. Pastrana criticó a Uribe y posteriormente en elecciones lo apoyó.
¿sí? Como parte del Partido Conservador, apoyando a Marta Lucía Ramírez en su vicepresidencia. Hablemos de César Gaviria como líder del Partido Liberal, un partido de centro izquierda, de origen de centro izquierda, que se ha vuelto de extrema derecha, apoyando a los últimos gobiernos de los 30 años y dando su afianzamiento con el gobierno de Uribe en el año 2002 hasta el 2010, siguiendo con Santos y ahora con Duque. Entonces, ninguno de estos personas o exponentes de partidos políticos tradicionales está a favor del pueblo. Realmente ellos toman posiciones en contravía de lo que manda el presidente, pero es una estrategia en la cual ellos nuevamente se unen a final de cuentas para decidir por nosotros. Bueno amigos, con esto finalizamos el video de esta semana. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, compártanlo con todas las personas que crean que deben conocer esta información. Síganme en mi canal de YouTube, Alex Fuentes, si quieren, en Facebook como Alex Snyder Fuentes Herrera, y en Instagram también. Entonces, mucha fuerza para todos quienes están luchando y